Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 14 de matemática para el grado de ciclo 4 del área de matemática por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Continuamos con la unidad temática o capítulo de polinomios. El tema de la clase es factorización de polinomios, que es del mismo tema de la clase anterior, pero ya este viene siendo la parte 2. Factorización de la suma de cubos perfectos. La suma de dos cubos perfectos equivale al producto de dos factores, tanto el primero, o sea, un binomio formado por las raíces cúbicas de los términos. El segundo, un trinomio cuyos términos son el cuadrado de la primera raíz menos el producto de las raíces más el cuadrado de la segunda raíz. La factorización de la suma de cubos perfectos se expresa así: x a la 3 más y a la 3 vendría siendo un cubo perfecto. Y eso sería igual a decir que multiplicamos el factor común, que es x más y, por esta ecuación que se nos forma aquí. X es lo mismo que decir x por x2 me da x a la 3. Después me dice que es menos las raíces cúbicas, o sea que el segundo trinomio cuyos términos son el cuadrado de la primera, vendría siendo el cuadrado de la primera, menos el producto de las raíces. ¿Cuáles son el producto de las raíces? Raíz de x y raíz de y, xy. Y el cuadrado de la segunda. ¿Cuál es el cuadrado de x de y? Este sería y a la 2. Por lo tanto, nos queda este cubo perfecto como x, que x más y multiplicado por x a la 2 menos xy más y a la 2. Esta igualdad se obtiene al completar la figura en el espacio, de tal manera que las dimensiones del paralelepípedo que se forma son x más y, xy, x y x, como en la figura. Por ejemplo, mírenlo aquí. Este sería un lado, de acuerdo a esta dimensión que está aquí, del cuadrado. Este sería el cuadrado perfecto, pero como estamos sacando la parte que es cubos perfectos, por lo tanto sería x multiplicado por el cuadrado del primero, por el cuadrado de los segundos, por el producto de los lados. Y ese sería nuestro cuadrado perfecto. Esta es la factorización de cubos perfectos. Por lo tanto, esta sería la demostración a nivel de fórmula. Hagamos un ejemplo. Para factorizar la suma de x a la 3 más 27 se sigue este proceso. Primero, se extrae la raíz cúbica del primer término. ¿Cuál es la raíz cúbica del primer término? Lo hacemos así. Para x, que sería igual a decir raíz cúbica de x a la 3 es igual a x. Segundo paso, para el 27 se extrae la raíz cúbica de 27, que es del segundo término, que es 3. Por lo tanto, me dice que para el tercer paso se expresa la suma de cubos como el producto de la suma de las raíces por la suma de los cuadrados de las raíces menos el producto. Entonces, se expresa la suma de los cubos, o sea, de este y este, ¿ya? Como el producto de la suma de las raíces por la suma de los cuadrados de las raíces menos el producto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tomamos 3 por x y lo colocamos aquí, que son las raíces de cada uno de ellos.
utilizamos el x a la 2, que es el cuadrado del primero, y el cuadrado del segundo es 3 por 3, 9. Y nos quedaría de esta forma, ¿verdad?, el cubo perfecto de x a la 3 más 27. Ahora miremos ahora la diferencia de los cubos perfectos. Ya hallamos los cubos perfectos normales. Ahora la diferencia de los cubos perfectos. Acá era la suma. ¿Ok? Ahora vamos a ver la diferencia, o sea, la resta de cubos perfectos. La diferencia de dos cubos perfectos equivale a multiplicar dos factores. O sea, el primero es un binomio formado por la diferencia de las raíces cúbicas de los términos. El segundo, que es un trinomio cuyo términos son el cuadrado de la primera raíz más, ya no es menos. Recuerda que en aquel decíamos menos. Acá es más el producto de las raíces más el cuadrado de la segunda raíz. Pues ya este cuadrito lo habíamos visto ahora no hace mucho, por lo tanto, vamos a hacerla directamente en el ejemplo. ¿Sí? Entonces, la diferencia de estos cubos perfectos me dice que factorizar la expresión x a la 3 menos 8. Primero se calcula la raíz cúbica de x a la 3, que viene siendo x. Y luego se calcula la raíz cúbica de 8, que viene siendo 2, ¿verdad? Ok. Por lo tanto, después que se expresa x a la 3 menos 8 como el producto de la diferencia de las raíces, nos queda el primer término, que sería x menos 2 en base a esto. Y a eso se multiplica por la suma de los cuadrados de las raíces más el producto de las mismas. Es decir, ¿cuáles son las raíces de los cuadrados? Cuadrado del primero, ¿sí?, que es x a la 2, más las raíces de los productos. Sería más, aquí me dice más el producto de las mismas, o sea, de las raíces. Sería 2 por x, sería 2x. Y la raíz cuadrada del último término, o sea, del 2, 2 por 2, 4. Por lo tanto, nos quedaría expresado así el segundo término, x a la 2 más 2x más 4. Ahora entonces lo llevamos a la expresión que es de x a la 3 menos 8 será igual a el primer término, que es x menos 2, por el segundo término, que es x a la 2 más 2x más 4. Y esta sería la solución a la diferencia de cubos perfectos. Ahora pasamos al otro caso de factorización, que se llama factorización de expresiones de la forma x a la n más o menos y a la n. Estas expresiones de la forma x a la n más o menos y a la n, en este caso vamos a tomar la de la suma, la expresión de la suma, que es la forma x a la n más y a la n, con n como un número entero, son factorizables solo si n es impar. Ojo, solo si n es impar. La factorización de este tipo de expresiones es x a la n más y a la n será igual al primer producto de la forma de x a la n menos 1, ¿sí?, menos x a la n a la menos 2 por y, o sea, por el cuadrado del primer término por el segundo, por la raíz cuadrada del segundo término. O sea que sería x a la n menos 2 y más el primer término, ¿sí?, menos por la raíz cuadrada del segundo término. Y hay menos, y así hasta completar todo colocándole hasta llegar a menos 1 o a menos n. Entonces, esta sería la expresión para la suma. Ahora para la resta también sería de la misma forma, ¿sí?
para la resta, pero colocando en vez de sumas, en vez de restas aquí, acá colocamos las sumas. O sea que son diferencias. La suma de la resta. Por lo tanto, x a la n menos y a la n será igual a los mismos términos multiplicados sobre sus valores de las expresiones. Entonces, este tipo de expresión se ubica en esta fórmula. Ahora, teniendo en cuenta estas dos fórmulas, tanto esta como esta, vamos a verlo en un ejercicio para que se explique mejor. Primero explicamos la suma y después la resta. Entonces, mire, la primera vendría siendo la factorización de la expresión x a la 5 más y a la 5, siguiendo la descripción anterior, se concluye que x a la 5 más y a la 5 será igual, primero a las raíces de los dos términos, x más y. Esto multiplicado por, primera, como es n a la menos 1, entonces x a la n menos 1 sería, si este es x a la 5, sería x elevado a la 5 menos 1 sería 4. Menos x a la menos 2, si recuerdan, xn a la menos 2, perdón, x a la n menos 2 sería 5 menos 2 sería 3y. Y el segundo sería x n menos 3 sería decir 5 menos 3 será x a la 2. Y aquí empezaría y a subir. ¿Por qué? Porque es a n menos, perdón, y menos 5 sería igual a y, a 1. Y a la menos 3 sería y a la 5 menos 3 sería igual a y a la 2. Y así, o sea que se van bajando. Mientras que las x van bajando, las y van subiendo. Entonces, estos términos llegan a la x a la 4 y el último término será y a la 4. Y a la 3. Esta expresión la sacamos, recuerden de allá que dice x n menos 4 de y a la n menos 2. Y entonces por eso es que me da y a la 3. Y acá en este término es y a la n menos 1, que sería y 5 menos 1 da 4. Y esa sería la forma de sacar esta diferencia. ¿Sí? Ahora lo miramos para la resta. ¿Sí? Factorizar la forma x a la 4 menos y a la 4 como binomio. Entonces es la diferencia de dos potencias de un número par. Aquel tenía que ser impar, mientras que este tenía que ser par. Y este es lo mismo que decir factorizando. Sacamos primero las raíces de cada uno de esos dos factores. De x a la 4 menos y a la 4 es la raíz, sería xy. Y x más y. Son dos factores. Por lo tanto, estos dos factores se pueden traer. Vamos a tomar el x menos y. Entonces, x a la 4 menos y a la 4 será igual a decir primero las raíces de la expresión del binomio, que es x menos y. Y aquí, ya en una forma más entendible, que son los mismos valores que estaba haciendo yo acá. Recuerda esto ya. El primero sería 4 menos 1. ¿Sí? Me da x a la 3. El segundo sería 4x elevado a la 4 menos 2 será igual a x a la 2. Y y elevado a la 4 menos 3 será igual a y a la 1. Ahora, x
elevado a la 4 menos 3 me da igual a X, a una sola X. Y Y elevado a la 4 menos 2 me da igual a 2. Y el último término que sería Y elevado a la 4 menos 1, que da Y a la 3. Y esta sería la solución a nuestra forma de esta diferencia cuando se tienen dos potencias de un número par. Y esta sería la de número impar. Entonces deben tener en cuenta esta parte. Al observar las expresiones generales de la factorización de los binomios de las formas x a la n más y a la n o x a la n menos y a la n y los ejemplos anteriores, se concluye. Primero, el primer factor tiene el mismo signo del binomio que se quiere factorizar. Segundo, cuando la operación es una adición, los signos del segundo factor se alternan entre positivo y negativo, empezando por el positivo si es una sustracción. Todos los signos del segundo factor son positivos. Y en el segundo factor, los exponentes del primer término van disminuyendo, mientras que los del segundo término van aumentando. Gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho. Nos vemos en la próxima clase.